Ahí está. Bien, bueno, la semana pasada hemos quedado, yo les había dejado ahí como un poquito este, este tema para revisarlo. Y, a ver, bien, y habíamos tirado algunas ideas por ahí, no sé si tuvieron la oportunidad de pensarlo, de mirar un poco. ¿Alguien quiere comentar lo que pensó? Están armando los grupos, ya sé, por eso no me dan ni 5, Sí, pero bueno, profe. terminen con eso Estoy escribiendo primero, los nombres. vamos con eso, terminen con eso, armen los grupos y después seguimos. Anda. Les dejo unos minutitos, a ver. Entonces ya nos queda listo. Bien, mientras van armando los grupos, les comento que sí, en el caso de que por ahí alguno quede rezagado, buscamos después eh, algún grupo que lo acoja. Yo no o si por ejemplo, no sé, saben, o les sobra alguno, bueno, si hay alguna modificación que haya que hacer después, no hay problema, lo vamos haciendo. Lo que es interesante por ahí es tener más o menos un referente de cada uno de los 8 grupos, como para que ya se fije el tema y empiecen a trabajar en eso. Simplemente esa más sería la cuestión. Digo, por si hay gente que no está acá, ahora veo que somos 44 personas en total, y la vez pasada creo que llegamos a 50 y pico, así que probablemente falte alguno. Bien.
Eh, bueno, ¿cómo van? ¿Ya está? ¿Terminaron? Y ya estamos, Hay profe. varios grupos que les faltan uno o dos integrantes, profe. No Y importa, lo agregan están después. buscando ahí. Bueno, Si profe. quieren, después lo agregan, no hay problemas. Ahí en el foro mismo se puede ir agregando con posterioridad algún integrante más que quieran. Por ahí hay alguno que faltó y que, bueno, no hay problema. El tema es que tengamos los 8 grupos y que los fijemos por ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Listo. Pero Bien. creo que hay 4 nomás que estamos anotados. 4 grupos hasta Sí, ahora. 4 grupos. Veo que había 3 recién. Bueno, no importa, lo agregan después. Ahora ya hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno más, un grupo más y completamos, ¿no? El resto tendrá que ir ubicándose o repartiéndose en los demás grupos. Bien. Entonces, a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren. A ver. Vamos a compartir un poco de pantalla. Bueno, el último grupo le va a tocar un tema que salga como resalta. Bien. Entonces, ahí están los grupos. Vamos a hacer lo siguiente, miren, como para que sea equitativo para todo el mundo, no hayan dudas. Ventanita aquí. Vamos a poner números aleatorios. Acá nomás. Vamos a poner del 1 al 8 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un número aleatorio entre el 1 al 8 y vamos a hacer así. El primer grupo le tocará el tema que salga acá. Al segundo grupo le tocará el segundo tema y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿Y el número de grupo que nos pone, profe? el número de grupo va a ser el orden en el que se O sea, el número anotaron. de grupo es el número de tema. ¿O no? No, el número de grupo va a ser el orden en que se anotaron. O sea, a ver, lo que les digo es, vamos por el grupo de Baggio, Farisano, Gauna, González, Lescano y Romero. Les toca el tema 2. ¿Está? Entonces aquí, ahí ya anoto. Tema 2. Profe, ¿se pueden repetir temas? No, no se pueden repetir temas. Bien, vamos entonces ahora con el grupo de Almirón, Ducet, Gasparini y Luna. Entonces, generamos vuelta 6. Entonces aquí no hay
Tema 6. Vamos con el próximo. El próximo sería... ¿Se va mostrando esto? ¿Qué pasó? Ah, no, perdón, disculpen, ¿eh? Me equivoqué. Primero era Méndez, Gallego, Bordón, Ramírez y Pero no era en el orden en que nos anotamos. Sí, por profe, eso me porque equivoqué. están los más actualizados arriba. Ah, pucha. Que ese era el orden en que... A ver, lo que pasa es que acá... Ay, armamos lío, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. No es así, no es así. Profe, tenemos prioridad para mantener el grupo los primeros que nos Claro, sí. No. Profe, hay unos grupos que están repetidos. Ay, Dios. A ver. No puedo dar tantos grupos porque no tenemos tantos temas. Ese es el tema, la cuestión. Arriba tiene que colocar, profe, para mostrar de más viejos a más recientes. Sí, voy a lo siguiente. Desde el más antiguo. Bueno. Entonces, pero el tema es que yo no puedo tener tantos grupos, ¿eh? Se van a que reagrupar. O sea, Claro, por eso, profe, distribuye los de- temas entre los primeros 8 y después los eso, otros. distribuimos los temas entre los primeros 8 y el resto se va acomodando. Entonces, vamos a vuelta. Y generar. Listo. Tema 2. Tema 2. Listo. El próximo, tema 5. Este de aquí. Tema 5. El próximo... Profe, Aguirre. disculpe, a nosotros ya nos había asignado el tema 2, pero como editó, nuestro grupo se fue por abajo. Ah, sí, bueno. Pucha. Es que qué lío que se armó. Bueno, no importa. Profe, ¿por qué no hace esto? Reasignamos porque no. Acá tema 2, tema 5, listo. Profe, ¿por qué no hace esto? Crea una página, una planilla y con los 8 grupos ya armados y que a partir de ahí se vayan agregando y los temas ya derivados. Bueno, también. Sí. Sin necesidad de integrantes, ya vemos con nosotros cómo nos organizamos con los integrantes, pero usted asigna los grupos perdón, le asigna los temas a cada grupo y ahí nos organizamos nosotros. Sí, en realidad la idea, la intención era que sea lo más transparente posible, ¿no? Pero está, sí, no sé, hacemos... de alguna forma tienen que reacomodarse, lo que pasa es que tantos grupos no vamos a poder tener.
a ver, lo que por ahí me parecía interesante era priorizar los que ya se han armado, porque me parece que ya, sí, si ya lo hicieron antes, está bueno. Pero... eh, 16:50, 48, 16:68, 16:46, 16:46, 16:46, 16:46, 16:32, 11:30. Bueno, acá este grupo es el que ya estaba de aquí y aquí. El que estaba. No, bueno, no, vamos a hacer así, ya les asigno acá algo, recuerden que están y listo. Y después ya se acomodarán ustedes. Vamos a ir por el orden que fueron inscribiéndose. Como habíamos dicho, porque si no hacemos tanto lío. A ver, 16:42, Remolinas, vamos con el próximo. Grupo 6, ya les pongo acá. Tema 6, después está el Rodríguez, Monticelli, Gómez, Bochi, Córdoba. 1. Son 5. Sí, esto hay que, ahí se pueden agregar. Tema 1. Entonces, 2, 5, 6, 1. Acaba Aguirre, Brandner, Orrego. Tema 4. Tema 1, tema 4. Está Acosta, Ayala y demás. Tema 7. Tema 7, Baggio, ahí lamentablemente acá van a tener que reasignar, cambiar el número. Salió 5, salió 6, ya salió 5, ya salió 1, ya salió 2, ya salió 8. Tema 8. Y está 1, 2, el falta, o sea que el 3 sería el mismo grupo. Acá.
Tema 3. Ahí va. Listo. Y los demás tienen que reacomodarse reacomodarse con los demás grupos. Lamentablemente no son tan extensos como para que un grupo toque, porque va a tener que leer muy poquito, poner muy poquito, no tiene mucho sentido. Bueno, les pido a los del grupo de acá, Barrabás, Benetucci y demás, ¿sí? Méndez, Gallego, Alegre, Oliva, que se reacomoden en los demás grupos, no hace que lo hagan ahora, lo pueden saber y ya. Pueden decirle al grupo entero, por ejemplo, al último grupo, y bueno, y listo, ¿no? Supongan que se gane con a ellos juntos. O incluso les doy la opción de que a solo trabajo que lean sus grupos. Eso también es factible hacer como les parezca más, pero vamos a tener que reacomodarlos. Ahí está bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Listo. Listo, entonces. A ver, luego en el trabajo que preparen, tienen que trabajar como un solo grupo, ¿no? No hay opción de hacerlo de otro modo, ¿no? O sea, tienen que trabajar en ese sentido coordinadamente. Ok, listo. Cierro por aquí. Bueno, entonces nos metemos un poco a ver los temas que tocan hoy. Les había dicho que la clase pasada les comentaba de un temita que les había dejado para pensar. No sé si por ahí alguien lo tiene a mano y lo puede comentar, a ver qué pensó, cómo, si lo compartieron con otra gente. Creo, profe, que la mayoría había pensado en la búsqueda binaria, ir separando el grupo de botellas en dos e ir reduciendo esa cantidad. ¿Cómo? Porque la pregunta es, ¿cuántos sorbos son necesarios para? Y sorbos, haciendo búsqueda Sí, binaria sí, o sea, física, ¿cómo sería como saber? logaritmo natural o sea, logaritmo en base de 2 de 1000 más 1. ¿Cuánto sería? ¿Y cómo es el procedimiento sería entonces? A ver, yo me imagino que si alguien les pregunta a ustedes no le pueden decir, lo que pasa es que con el logaritmo, pues, tanto, y no le explican nada, ¿no? A ver, ¿qué pensaron? Máximo 10 sorbos puede ser. A ver. No sé si por ahí alguien comprar con lo que dice. ¿Le explicamos si nomás en audio? Sí, exacto. Bueno, ya que me muero por decir. Yo empezaría por agarrar una botella al azar. Entonces, le das un sorbo, si es dulce, hay que seguir buscando, si es amarga ya está. Como es dulce, solamente la vacías, agarrás 500 botellas de un lado, o 499 de un lado, y le encajas, o sea, le servís
un poquitito de cada botella en esa botella vacía que tenés. Y como es un líquido súper amargo, el chiste sería que si el líquido amargo que está entre las 49 que serviste un poco, la botella estaría ligeramente amarga o con el sabor cambiado. Y si no, ¿Está bien esa lógica? sí. Y después, ahí tenés 500 posibles opciones, o 499. Y si Y la hace lo mismo, profe. que serviste todo Repetís. sigue sabiendo igual, cambias al otro grupo. Hacer el mismo proceso de dividirla a la mitad y buscar. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué les parece al resto? Y sí, creería que era Es mejor. que está bien, profe. O sea que, en definitiva, la idea sería, dividimos a la mitad y controlamos en los procedimientos. Si está ahí de alguna forma mezclando, supongamos, bueno, tendremos que seguir buscando en esos primeros 500. Si no, tenemos que buscar en los demás 500. Esa sería la idea. O sea que ahí tendríamos que probar una vez. Profe, Sí, mínimo sí, entonces serían 500 sorbos. Porque, o sea, sí o sí probás 500 de un lado y después si no están ahí, bueno, seguís, ahí va a aumentar, pero si ya encontraste No. La idea es, o sea, No. tenés un máximo, Aparte, en el peor escenario de 500 sorbos, pero el mínimo es... No, pero yo dije para servir 500 pequeñas cantidades de jugo en una sola botella. Entonces ahí disminuís la cantidad de sorbo, o sea que el líquido es súper amargo. Entonces en el peor caso, el peor escenario serían, calculo, 10 sorbos. ¿Y cómo sabe de qué botella es el sorbo amargo de las 500? Vas dividiendo poco a poco. ¿Por qué el máximo sería 10 sorbos? a ver si entiendo. Dimos la mitad 500 y 500. De alguna forma, a ver, un poquito de las primeras 500 y decir, y un poquito, bueno, quizá un poquito de la segunda 500, o en realidad de las primeras. Mezclamos todos y probamos. Si es amargo, quiere decir que una de las 500 es la que amarga, y las de otras seguramente no va a ser. Si no es amargo, quiere decir que en estas 500 no hay, que está en el resto de las 500. Así sería. Después, si en ese primer ya tenemos 500, entonces tenemos que buscar las otras 500, pero ahora ya tenemos la mitad y repetimos el proceso. Dividimos en 250 y 250 y de vuelta. Tomamos un poquito de las 250 y probamos. Si está dentro de ese grupo, seguramente el líquido va a tomar sabor, porque estamos sacando de la botella que es súper amarga. Y así es la idea. Bueno, ahí ya tendríamos... Fue algo que no me terminé de cerrar, es que el compañero dijo que haría un máximo de, no sé si escuché mal, pero entendí máximo de 10 sorbos. Y creo que en el peor de los escenarios es que te equivoques todas las primeras selecciones y tengas un máximo de 499 por descarto, o 498 si no consideramos la primera. No, porque en realidad si dividimos a la mitad, no hace falta probar todas. Hace falta Descartamos primero... por mitades. Entonces, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad va quedando así sucesivamente. Entonces hay menos casos de prueba. Por lo tanto, por eso búsqueda binaria es tan eficiente. Y sí, si aplicas logaritmo más 1, te queda 10, en el peor de los casos. Vamos a hacer ahí un ejemplo. Entonces, por ejemplo, te digo, primero agarras un sorbo para una botella al azar, para vaciarla. Ahí ya gastaste un sorbo.
Sí. Después, a esa botella le Pero rellenás. es que no hace falta, porque ahí probás uno solo. Y después en 999, digamos, o sea, esa capaz que no hace falta. El tema es que no tenemos en dónde rellenar. ¿Eh? No hay en dónde rellenar. Va, salvo que Me tengamos dijo vaso, que no ¿no? Pero había otro elemento que las botellas y la isla. Entonces, por eso la botella para vaciar. la isla no me acuerdo. Y no, bueno, pero en realidad no hace falta probar antes, digamos. El tema es que si es la primera, perdiste la... Como primero agarrar esa botella, vaciarlo hasta que le quede como un dedo de contenido y después rellenarle el resto de las 499 y ahí te evitas un sorbo. Ok. Sí, sí. O si no, descargar un poquito y poner una gota de cada otra de las 500 botellas, digamos, de alguna manera mezclar. Entonces, la primera vez vamos a tener 500, la segunda vez tenemos 250, la tercera vez 125. Pues la próxima vez serán 60 y pico, 60. Y así. Entonces, al cabo de 10 veces que probamos, ya vamos a poder encontrar la cuestión. En el peor de los casos. No. Esa sería como la cantidad mínima necesaria para encontrar la botella marca. Entonces, está interesante la cuestión de la búsqueda binaria, la que descarta a la mitad de... Siempre porque, ¿vieron? No sé si por ahí ven esos programas de televisión que intentan aproximarse a un valor. No sé si por ahí lo vieron, pero por ejemplo está 508 y hay que acercarse a ese número. Le van tirando datos y le dicen, no sé, 5.000 mayor, 10.000 menor. Entonces, ¿cuál es el próximo número que sí hay que decir? ¿Qué les parece? Si yo sé que es mayor que 10.000, pero menor que 10.000, pero no, está en todo ese lugar, en todo ese espectro de números posibles. ¿Cuál es el número que hay que decir? Para acercarse más repetir la rápidamente. pregunta, se le corta. Voy a desconectar esto. Voy de vuelta. No sé si me escuchan ahí. Sí, ahora sí. Bien, les decía que no sé si ven o vieron algún programa de televisión que hay juegos en donde tienen que encontrar un número cualquiera. Y entonces el número es, no sé, 5.228, para decir algo. Y uno de los que juega tira 5.000 y el otro tira 10.000. Y le dice el 5.000 le dice mayor. Al que dice 10.000 le dice menor. ¿Cuál es el próximo número que sí o sí decir para acercarse más rápidamente? La mitad de la diferencia entre ambos números. Claro, 7.500. 7.500 es el próximo número que hay que decir. Entonces ahí ya tenemos menor. La próxima vez, y bueno, o sea, no hace falta que sea exacto, ¿no? Pero claramente tenés que decir 6.800 y así, ¿no? Y esa es la mejor manera. Yo por ahí veo cuando juegan y dicen 10.000, dice el otro. Entonces le dice 6.000. No es la mejor estrategia, ¿no? Acercarse siempre la mejor estrategia siempre es a la mitad, la suma de 2. Bien, bueno, buenísimo. Entonces, un poco para distraer la mente. Bien.
La semana pasada habíamos visto que dentro del lenguaje de programación podemos encontrar tipos, ¿no? Tipos compuestos, tipos simples y tipos compuestos. Y dentro de los tipos simples habíamos visto cuáles eran, ¿no? Los enteros, el tipo carácter, puede ser un booleano, puede ser un valor flotante, pero cuando empezábamos a combinarlos de diferentes maneras, podíamos decir que podemos encontrar tipos que son tipos compuestos, ¿no? Tipos que se pueden desagregar en otros tipos más simples y por eso se llaman compuestos. Habíamos visto que, ¿recuerdan cuáles habíamos repasado la semana pasada? ¿Cómo podíamos implementar o o sea, combinar tipos simples para formar tipos compuestos? Obviamente, al combinar tipos simples, lo que estamos haciendo es justamente tomando los valores de esos tipos y combinándolos, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no me responden? Porque si no me responden, yo no sé si están ahí, están jugando al fútbol. En el chat están Party, yo escribiendo. no sé, díganme, profe, no Porque nos están hablando en el acordamos, no chat. me acuerdo. Porque no los veo. Perdón. ¿Puede repetir la pregunta, profe? La semana pasada, ¿ustedes me escuchan o no me escuchan bien? Sí se escucha, profe. Perfecto, bueno, ok, porque por ahí se entrecorta y ahí capaz que no se entiende. Ustedes me interrumpen si no se escucha, ¿eh? Les decía que la semana pasada habíamos trabajado entender cómo los lenguajes de programación se organizan los datos. Y habíamos dicho que organizar los datos en tipos de datos era como lo más conveniente. Habíamos visto tipos simples y compuestos. Los tipos simples ya sabemos, los enteros, los reales, flotantes, ¿no? Pero dentro de los tipos compuestos habíamos visto dos formas de combinar tipos simples o tipos más simples para obtener tipos compuestos. No sé si recuerdan cuáles eran. Esa es la pregunta. Los tipos simples, Sí. reales, enteros. No, tipos simples, tipos compuestos. ¿Un arreglo? Eso es lo que estamos por ver ahora. Pero la semana pasada habíamos visto otros dos. Un registro, creo. Un registro, exacto, un registro. Fíjense que un registro lo que hacemos es poner dentro de una estructura, hacer un tipo compuesto, valores de otros tipos, ¿no? O sea, una cadena, un número, ¿sí? Vamos poniendo ahí adentro. Entonces formamos un valor compuesto. Que todos los que tengan la misma forma van a tener va a ser el tipo compuesto. Bueno, esa era una forma, producto cartesiano. Y después habíamos visto también uniones disjuntas. Que lo que habíamos dicho era que si tenemos valores de dos tipos distintos, tenemos a todos dentro de un mismo conjunto, vamos a tener un tipo que es unión disjunta. Teníamos que rotular para que de alguna forma podamos discriminarlos. La otra opción. Una tercera opción son los tipos compuestos, mapeos, ¿no? Tipos compuestos mapeos. ¿Qué es un mapeo? Fíjense qué particularidad tiene un arreglo. Ustedes seguramente manejan ya Pascal, me habían comentado la semana pasada, y para armar un arreglo en Pascal lo que teníamos que hacer era escribir una estructura como esta, ¿no?
¿Y qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que tenemos la combinación de colores y ceros y unos. Estos son como un sumo de enteros. Entonces, ¿y qué valores tiene tipo color? Fíjense que acá recordarán ustedes que para escribir un arreglo en Pascal lo que tenemos que escribir es array entre corchetes. Tenemos que poner un tipo que sea enumerable, que tenga orden, y después va la palabra reservada of y después los valores que vamos a poner dentro de una de las posiciones del arreglo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, ¿cuáles son los valores de color? Rojo, verde, azul. Exacto, rojo, verde y azul, que de hecho está definido aquí arriba. Rojo, verde y azul es tipo simple o tipo compuesto, ¿qué les parece? O sea, color, Simple. digamos, que es simple o compuesto. Simple. Simple. Simple, porque los valores, exacto, los valores que tenemos, que son 3, rojo, verde y azul, son indivisibles, no se pueden separar. Entonces, como tienen 3 que son atómicos, entonces va a ser un tipo simple. Pero si ya miramos tipo píxel, fíjense que es una combinación de 2 tipos, color y el subrango 0,1. Entonces, ¿cómo van a ser los arreglos que vamos a tener? Van a ser así. Todos los posibles son estos. No hay otra posibilidad que no sean estos de aquí. Fíjense, vamos a tener que en la posición rojo, en la posición verde o en la posición azul vamos a tener 0, 0, 0. ¿Se imaginan? Fíjense que ese arreglo tiene tres casilleritos en donde poner valores. ¿Y qué valores poner de cada uno de esos casilleros? Ceros y unos, simplemente. Entonces, no hay otra opción que estos valores posibles para arreglo. Técnicamente, o si queremos ser así muy estricto con el léxico, tenemos que decir que ese arreglo es un mapeo, un mapping. En inglés van a encontrar ahí en la bibliografía mappings. Un mapeo, ¿por qué? Porque lo que hace este arreglo es mapear, relacionar, quiero decir, cuando digo mapear, quiero decir, establece una relación entre determinados valores, rojo, verde y azul, determinados valores, ceros y unos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, sí, bien, entonces, lo que vamos a decir es que en general los arreglos describen un mapeo desde un tipo color hacia un tipo, en este caso, subrango 101. Por ejemplo, ustedes podrían tener un arreglo en donde guardan en cada uno de los casilleritos un número, una vocal, ¿no? A, E, I, O, U. Y las posiciones en donde pueden guardar son todos los números. Entonces, ¿cómo va a ser el mapeo ahí? ¿De qué? ¿Sí? Acá fíjense, es de colores en flechita y unos, ¿no? Y los valores posibles de los son estos, 8. No hay otra opción, porque de verdad se puede ver que están todas las combinaciones posibles. Ahora, si por ejemplo tenemos un arreglo de enteros, ¿no? Que subimos por enteros, quiero decir, y en cada una de las posiciones vamos poniendo una vocal. ¿Cómo va a ser el mapeo? ¿Y cuántas combinaciones ustedes que vamos a tener? Las combinaciones posibles van a ser, ya que es binario, 2 a la cantidad de elementos que tenga la regla, en este caso 3. En este caso, perfecto, ¿no? Acá, para calcular la cantidad de posibles combinaciones, es 2, porque este conjunto, este tipo tiene 2, elevado a la cantidad de colores, a 3, o sea, 2 al cubo, 8. ¿No? Y si tenemos el caso que les planteo,
¿cuántos serían? Todos los enteros como subíndices y en cada una de, de los casilleritos, aquí, acá, vamos a poder poner vocales. Muchas, me tienen que decir ustedes. Un montón. Efectivamente, un montón. ¿Alguien se anima a tirar un posible arreglo que se pueda armar? De ejemplo que les comenté. ¿Puede repetir el ejemplo, profe? Se le corta. Sería un arreglo que esté subindicado por enteros, ¿sí? Un arreglo subindicado por enteros y en cada uno de los casilleros, o sea, acá tendríamos enteros y aquí en los casilleritos tendríamos vocales. A, E, I, O, U. ¿Qué les parece? ¿Están por ahí o me descolgué, me corté? Sí, Sí, profe, profe, lo escuchamos. cuando está por indicar cuáles son las posibilidades, se le corta justo. Escuché lo Bueno, de vocales en los casilleros y sí, todos los dígitos posibles en cada casillero. sí. Ahí en el chat pusieron un registro y entre paréntesis, registro fecha, entre paréntesis número, barra número, barra número. Puso un compañero. Ajá. No. Esa no era la pregunta. ¿Eh? Ah, bueno, yo leí el chat, profe. Sí, está bien. Esa, la pregunta es, ¿qué cantidad de arreglos posibles podríamos llegar a tener? Y si alguien se anima a tirar arreglos. Si entendí bien, profe, dijo las vocales como subíndices y No, todos los dígitos. al revés. Ah, ok. Los, Entonces tendríamos 100.000 posibles combinaciones. un montonazo, ¿no? En realidad, dependiendo de la cantidad de enteros. Pero, por ejemplo, supongamos que son los enteros desde el 1 enteros, voy a escribir ahí en el chat, a ver, no sé si me escuchan. Enteros sería, por ejemplo, desde el 1 hasta el 32.767, para decir que somos 2 bytes. ¿No? Y las vocales son 5. Entonces, lo que tendríamos que hacer es elevar 5 elevado a, porque la cantidad de vocales elevado a 32.767. Esa sería la cantidad de combinaciones posibles que le pueden dar, de arreglos distintos. ¿Y alguien se anima a decir cómo será uno de ellos? Sería la cantidad de arreglos distintos. ¿Entienden, no? ¿No se me No entendí, entiende? profe. No me entienden, ¿no? ¿Puede repetir, profe? A ver, vamos con vamos con un ejemplo un poco más. Es lo siguiente. Vamos a escribir la pizarra.
Ustedes ven ahí. Segundo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bien. Una blanca, blanca. Eh, a ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Acá. Bien, a ver. La cuestión era la siguiente. O sea, ustedes conceptualizan el concepto de arreglos, ¿no es cierto? Entienden lo que significa un arreglo, ¿no? Una colección Sí, profe, de una colección de elementos. elementos uniformes y del mismo tipo. Exactamente, ¿no? Todos van a ser parecidos. Entonces, imaginemos que vamos a ver, vamos a poner un ejemplo que se pueda manejar. Yo lo que necesito hacer es, por ejemplo, contar las vocales que hay en una... Voy con las vocales. Las vocales que hay en un texto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Lo que puedo hacer es considerar un arreglo en cada una de las posiciones del arreglo pongo así. No es el mismo ejemplo que estoy viendo, ¿eh? Fíjense lo que quiero hacer. Ahí va. Se puede, profe. Ahí va. Bien. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente, contar la cantidad de vocales que hay en un arreglo, en un texto. Entonces, lo que voy a hacer es, a cada uno de esos datos, arreglo. Entonces acá, esta tablita la voy a subindicar con una A. Esta otra de aquí la voy a subindicar con una E. Aquí la voy a subindicar con una I. Esta de aquí la voy a subindicar con una O, esta de aquí con una. Bien, entonces, quiere decir que, y acá en estos lugares voy a poder ir poniendo la cantidad. Entonces, por ejemplo, no hay ninguna A, hay 8 E, es medio raro que no haya nada, entonces, ¿sí? Bien, ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que establece este arreglo? Establece una relación ¿entre qué cosas? ¿Qué elementos estamos vinculando aquí? Cantidad de vocales. Cantidad de vocales por un lado, exacto. ¿Y qué más? Y un arreglo. Exacto. Cantidad de vocales por un lado y un número entero. Entonces, por ejemplo, a ver, exacto, porque estoy distraído en otra cosa, pero no, yo tengo A, E, por acá, y por acá la O, por acá la U.
¿no? Estos son los valores que pertenecen al tipo. Y los valores que pertenecen al tipo son enteros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poder poner el 4, vamos a poder poner el 6, vamos a poder poner el 7, vamos a poder, o sea, son en números, ¿no? El 1, el 2, el 3, todos los números enteros, los naturales, ¿no? Entonces, vamos a poder nosotros establecer un vínculo entre la A y, por ejemplo, la cantidad de símbolos A que conté, 4. Entonces, va a haber una relación ahí entre A y 4. Por lo tanto, en este casillerito vamos a tener 4. Y así, para la E vamos a tener el 8, para la I vamos a tener el 6, para la O. Perfecto. Esto es lo que puede pasar cuando leo un archivo. Pero si leo otro, estos valores de aquí podrían cambiar, ¿no? Los números podrían cambiar. Entonces, la pregunta que les hacía hoy era, ¿cuántos posibles arreglos distintos vamos a tener? ¿Cuántas combinaciones distintas? Y ahí es donde concluíamos que la cantidad de combinaciones es la cantidad de elementos del segundo conjunto, el segundo tipo, o sea, la cantidad de enteros, en este caso, 30, por ejemplo, supongamos que no pueden ser más de 100 hasta acá. 100. Ese es el último valor que podemos tomar, porque no va a haber texto que tenga más de 100 vocales. Entonces, ¿qué combinaciones vamos a tener? 100 elevado a ¿cuánto? A 5. ¿Cómo? La cantidad de elementos del primer conjunto. Exacto, 100 elevado a 5. O sea, la cantidad de combinaciones posibles va a ser 100 elevado a la 5, porque tenemos 100 números enteros posibles que van a formar parte de este arreglo, y la cantidad de subíndices son 5, no queda otra. Entonces, la cantidad van a ser eso. Entonces, fíjense que efectivamente este mapeo entre las vocales y los números, lo puse por acá, pero imaginemos que por ahí está el 8, va a ser como una relación, ¿no? Va a ser como una relación entre los elementos de este conjunto con los elementos de este conjunto. Por eso se llama mapeos, ¿no? Un mapeo es una relación, efectivamente. Y la otra pregunta que les hacía era si se arriesgaba a alguien a decir cuál podría ser un arreglo posible. Bueno, ya dibujamos uno, ¿no? Acá dibujamos uno, pero ¿cuál podría ser algún otro arreglo posible? 100, 100, 100, 100, 100. Claro, 100, o sea, para A, 100 para E, 100 para I, 100 para... O 0, 0, 0, 0, 0. Fíjense que en el medio están todas las combinaciones. 0, 0, 0, 0. Después 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 2. 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, hasta que la U llega así. Después será a moverse en las O, y así. Es como todas las combinaciones posibles que se pueden dar. Solo lo que quería ver si podíamos visualizar. En este caso, como está bien acotado el número de colores y el número de posibles valores que vamos a ver dentro de cada uno de los arreglos, entonces claramente la cardinalidad, y ahí agrego un término importante, la cardinalidad del tipo compuesto nuevo será 2 al cubo, en este caso 8. Bien, lo mismo que hicimos en Pascal podríamos hacer en C, lo
que la sintaxis va a ser un poco distinta, y sin ir más lejos, en realidad lo que hay que decir es que vamos a tener un tipo compuesto píxel, tener 3 posiciones, y que los valores que vamos a poner ahí van a ser booleanos. Simplemente vamos a escribir el mismo mapeo, y serían las posibles combinaciones. Bien. En realidad, no 0 y 1, sino true, false, true. Ahí hay que corregir un poquito. Bien. Si nosotros Profe. queremos formalizar... Disculpe. Sí, escucho. Que dijo que era el número que va a la potencia, dijo que era la cantidad de elementos del segundo grupo o del primer grupo. No. La cardinalidad de un tipo es la cantidad de posibles combinaciones que hay para ese tipo. O sea, por ejemplo, aquí, fíjense, ¿cuál es la cardinalidad de color? 3. 3. ¿Y la cardinalidad de este subrango 0,1? 2. 2. ¿Y la cardinalidad de píxel? Que es el tipo de arreglo. ¿Cuántos arreglos podemos tener? Se le fue el audio, profe. No estaba. Iba la pregunta. ¿Cuántos arreglos posibles podemos tener? 8. 8, exacto, 8. ¿Por qué había? Sería 2 a la 3. 2 a la 3. 2 a la 3. O sea, la cardinalidad de este tipo elevado a la cardinalidad de este tipo. Y eso nos da 8. Por eso tenemos 8 arreglos posibles. Estos 8 arreglos posibles de acá. No hay, para ese tipo compuesto, no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, son 8 y listo. Bien, les decía que si queremos formalizar esta idea, vamos a representar un tipo compuesto. Vamos a formalizar un tipo compuesto S en T, S flecha T. ¿Por qué es importante esto? Porque en algunos lenguajes, justamente para representar un mapeo, se usa la flecha. Les voy a mostrar ahora un ejemplo. Entonces, para representar un mapeo de S en T, S sería un tipo y T sería otro tipo. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner todas las posibles relaciones que hay en donde el primer elemento pertenece a S, el segundo elemento pertenece a T. ¿Ven? X pertenece a S y M de X, la imagen, pertenece a T. Era un poco lo que les mostraba acá, ¿no? El primer elemento va a pertenecer al primer tipo y el segundo elemento va a pertenecer al segundo tipo. Entonces, todas las posibles relaciones que se pueden dar entre estos valores, esos van a ser todos los mapeos posibles, ¿no? Todos los elementos posibles o todos los arreglos distintos posibles que se pueden encontrar. Así de simple es, digamos, o sea, no hay mucha más vuelta que dar. Bien, acá hay un ejemplo, un poco con letras y números. Imaginemos que tenemos un tipo S que tiene 2 elementos, un tipo T que tiene 3 elementos. Todas las posibles relaciones que hay, todos los vínculos que se pueden armar entre los elementos de S y los elementos de T, los van a ser. ¿Qué les parece en este caso? ¿Cómo calculamos? La cantidad de T elevada a la cantidad de S, o sea, 9. O sea que vamos a tener estas posibles combinaciones. Si miramos en detalle, que U se puede vincular a T con A. Listo, ahí tenemos la primera combinación. Después puede ser U con A
y B con B larga. Ahí tenemos la segunda combinación. Después podemos combinar U con y B con C. Ahí está la tercera combinación. Y si miramos en detalle, fíjense que los elementos de S van a ser los subíndices de arreglo, los elementos de T van a ser los valores que vamos a poner en cada una de las casillas. Entonces, prácticamente, en la práctica, U y B van a ser los subíndices y A, B, C van a ser los valores que vamos a poner dentro de cada uno, dentro de la regla. Por lo tanto, la cardinalidad de este, o sea, la calidad de arreglos distintos, siempre se va a calcular de este modo. La cardinalidad del segundo tipo, o sea, la cantidad de elementos del segundo tipo elevado a la cantidad de elementos del primer tipo. Ahí está. ¿Sí? ¿Tiene ahí alguna pregunta? No, profe. Excelente. Bien. Esa entonces sería como la tercera manera de combinar valores de otros tipos para formar valores compuestos. O lo mismo, tipos compuestos cuando ya los agrupamos. Bien. Un comentario más también respecto de esta parte, tendremos que decir que una función, ahora háganse la idea de una función común. Por ejemplo, esta que calcula si un número es par o no. Fíjense, recibe un entero y devuelve, ¿qué devuelve? ¿Verdadero o falso, profe? Eso, un valor de verdad. Entonces, esta función, fíjense que puede operar de igual modo, no importa el valor que se le pase, siempre que sea un entero va a devolver un valor de verdad, y siempre devuelve un verdadero o falso solamente. Entonces, nosotros podríamos considerar de que una función es como un mapeo. ¿Por qué? ¿Por qué es como un mapeo? Porque, miren, imagínense que ponemos a un arreglo, le ponemos un subíndice entero, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el número que quieran, ¿no? Esos son los subíndices. Y en cada casilla ponemos true, false, true, false, true, false, true, false. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un arreglo en donde en cada una de las casillas tenemos identificado si el subíndice es par o impar. ¿Me siguen? ¿Siguen o no? Sí, profe. Ok, sería como este, nada más que acá vamos a poner números, ¿no? Acá vamos a poner el 1, acá vamos a poner el 2, y sucesivamente. 3, 4, 5 y todos, ¿no? Todos los números enteros. Y acá lo que voy a poner es, si es, por ejemplo, en este caso voy a poner falso, en este caso voy a poner verdadero, y así, en este caso vamos a poner falso, y acá vamos a poner verdadero, y finalmente aquí, porque tengo 5 solamente, voy a poner un falso también. Entonces, está representando este arreglo. Si queremos, este arreglo está representando si este número es par o impar. Si el índice es par, que sería más o menos lo que hace la función. Exactamente lo mismo. Nada más que acá la función es genérica, calcula el valor de verdad para el valor que se le pasa como argumento. En cambio acá no hace falta hablar porque está explícitamente enunciado. Pero a la larga, conceptualmente,
tienen similitud, ¿no? Entonces, podríamos decir que una función, cualquier función, mapea, por ejemplo, en este caso, enteros a valores de verdad. Y es así que cada una de las funciones que nosotros nos imaginemos siempre va a mapear los valores que se pasan como parámetros a los valores que se obtienen como resultado. Por eso las funciones normalmente se dicen mapeos. Y cuando es el tipo de la función, se dice que es una función de enteros en booleanos. Eso ahora vamos a decirlo así. Siempre que veamos una función de este tipo, así es una función de enteros en booleanos. Y lo vamos a poder representar con la nomenclatura de flecha. ¿Me dejo entender ahí? Sí, profe. Ok, les voy a mostrar en este lenguaje, por ahí. Este lenguaje yo ya les mostré la pasada, pero por ahí me ayuda a entender estas cuestiones. Y lo que voy a hacer es, voy a definir una función cuadrado. Yo ya la tengo definida. Definir una función cuadrado, creo que está por aquí. No. No. Acá. Tengo un montón. Bueno, miren. Fíjense acá en este listado tengo definida una función. No tengo. A ver. O fíjense, es una función cuadrado. En este lenguaje las funciones se escriben así simplemente, ¿no? Se le pone nombre, se le dice y el que va a volver. Entonces, voy a leer ese programa. Lo va a compilar. Y fíjense, cuando yo le digo a este lenguaje de qué tipo es la función, ya de que yo no le declaré nada, yo le puedo decir así, decime de qué tipo es cuadrado, y lo va a definir de este modo, fíjense, de A en A. A decir verdad, acá es como que no se ve mucho, pero podríamos entender también que A tiene que ser un número, básicamente. Entonces es como que hace un mapeo de números a números, o de enteros a enteros. Yo le puedo forzar la definición, ¿no? Y tiene algunas cuestiones ahí que mira otras cosas. Pero vamos alguna otra función. En realidad lo que quiero mostrar simplemente es, por ejemplo, aquí, fíjense la función par, ¿no? Un poco la que veíamos ahí. La función par toma un valor cualquiera, entero, divide por 2, y si la división entera da 0, entonces devuelve ese valor de verdad. Entonces, si yo le digo de qué tipo es la función par, fíjense, ahí se nota un poquito mejor. Dice, es una función de enteros en booleanos. Y fíjense que particularmente usa la nomenclatura de fecha. ¿Por qué? Porque mapea enteros en booleanos. Y efectivamente, mapea enteros en booleanos, porque aunque un entero devuelve un valor. Si yo le digo de qué tipo es la función impar, que la tengo también definida por ahí, también me va a decir, bueno, la función impar mapea
mapea enteros en booleano. Y claramente la distribución de los valores de verdad, si se quiere, no es exactamente igual, pero son dos mapeos distintos, ¿no? Entonces, tenemos que entender a las funciones como mapeos. Como más común por ahí conceptualizar esa idea. ¿Se entendió? Yo voy al ritmo que ustedes me van marcando. Si se entiende, sigo. Si no se entiende, no sigo. Por mi parte, lo entendí, profe. ¿Alguien por ahí le queda alguna cuestión por ahí de esta parte? Si no se entiende, explico de otra forma. Bien. Entonces, con esto terminaríamos lo que es mapeos, ¿no? Un tipo distinto. Pero resulta que hay uno más que está también muy interesante, y en general los lenguajes de programación lo utilizan bastante, que van de alguna manera sugeridos a partir de esta imagen. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo nos estaría faltando? ¿Cómo, profe? ¿Puede preguntar? Y la pregunta es que hay una manera más de combinar valores de un tipo para formar un tipo compuesto, ¿no? Y la sugerencia viene dada por esta imagen. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería? ¿Puede ser recursivo? Exacto, exacto, tipos recursivos, ¿no? Dentro de los lenguajes de programación hay tipos que tienen una particularidad, ¿no? Que son recursivos. ¿Y qué quiere decir que algo sea recursivo? Su definición necesita llamarse a sí misma. Bien, sí, sí. Y por ejemplo, la imagen hasta el llamado. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? No se le escuchó. ¿Qué quiere decir que algo sea recursivo? ¿No? Y un compañero decía, no sé si quieres repetir. Que en su definición necesita llamarse a sí misma. Ahí está, exacto. O sea, lo que va a pasar es que dentro de una definición de algo, de lo que sea, tiene que haber como que tiene que estar ella misma en la definición, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, evidentemente es una imagen que está formada a partir de sí misma, ¿no? Porque bien, esta imagen, ¿no? está formada a partir de sí misma. Entonces, eso es algo recursivo. La definición de algo es a partir de sí misma, ¿no? Entonces, es como que se autodefine. Y si ustedes miran, por ejemplo, una que tiene doble espejo, ¿qué es lo que ven? Una imagen infinita. ¿Cómo? ¿Que no escuché? Una recursividad infinita. Exacto, sí, exactamente. Yo voy a mirar y me veo mismo, pero como la imagen que estoy viendo forma a partir de la imagen que está atrás, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir el efecto del espejo, ¿no? Y entonces, ¿qué es exactamente? Pues la imagen que yo veo está armada a partir de mí mismo, y entonces ahí es que hay una recursión, ¿no? En ese caso, por ahí hay una recursión que no es del todo directa, ¿no? Porque hay algo que se define en función de otra cosa y esa otra cosa en función de lo primero. No es este el caso, ¿no? Acá es como que una imagen se forma a partir de sí misma, simplemente. Pero como que en la vida real hay cuestiones o momentos en donde aparece la recursividad y esa sería una. Yo siempre les pongo un ejemplito más, este de aquí, mírenlo.
que al principio no se entiende mucho, pero si miran con detalle, podría entender como que hay una definición recursiva, ¿no? Para salvarse del matón, en realidad se vale de sí mismo y se trae de más adelante. Ahora ya son dos y complica, pero cuando llega al punto en donde ya él se llama, de vuelta. Con esa imagen podríamos plantear una paradoja temporal también si quiere, pero... Sí, exactamente. Ahí hay un dilema temporal que está complicado, digamos. Pero bueno, a ver, un poco entender esto de las definiciones, ¿no? La definición de una función, por ejemplo, recursiva, se hace en función de sí misma y por eso es que tiene ese comportamiento. En este caso, un tipo se va a definir en función de sí mismo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Ahí hay otro, ¿no? Miren también, que en realidad siempre lo miro un ratito y después ya lo sigo porque me mata la cabeza. Dentro de los lenguajes de programación, ¿cuáles serían los tipos recursivos? Ojo que no hay que confundir acá con las funciones recursivas o los procedimientos recursivos. Eso será más adelante y ya veremos que sirven para trabajar con estructuras recursivas. Pero, ¿qué sería un tipo recursivo? En un lenguaje de programación que acepta tipos recursivos, lo que vamos a hacer es una estructura que puede ser la más común, es una lista, que está definida en función de sí misma. Y miren la particularidad aquí. Fíjense, lista de enteros, para definir lista de enteros, viene como la unión de dos cuestiones. Por un lado es, o la lista nula, fíjense todo por de este lado del más, como la unión de la lista nula y otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Es un entero concatenado con una lista de enteros. Pero si es lo que tenemos que definir, ¿cómo ser que una lista de enteros es lo que queremos definir, se define en función de sí mismo? Ahí está el chiste, ¿no? El chiste es que una lista se define en listas. Voy a comparar para que analicemos la definición. Fíjense, es o bien, más de acá es como una unión disjunta, o bien una lista nula, el elemento nulo, un root, nil, si recuerdan, o bien un entero concatenado con una lista de enteros. O sea, que está rotulado por otra etiqueta. Pero miren esta forma, un entero seguida de un entero. Perdón. Gracias que estamos lejos. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero si lo que quiero definir ahora es una lista de enteros, ¿qué es una lista de enteros? Bueno, la misma definición recursivamente la define. O es la lista nula o un entero seguido de una lista de enteros. Ah, bueno, pero ¿y eso entonces qué es? Y de vuelta se repite el ciclo. Si miramos acá, podemos decir que desagregando vamos a tener o bien la lista nula o bien sí. Escucho. Pensé que alguien habló. Parece que no. Les decía entonces que o bien la lista nula o bien un entero seguido de una lista de enteros, que en este caso será la lista nula. Por lo tanto, esa va a tener un solo entero. Pero si esa lista no es la lista nula, ¿qué será? Un entero seguido de una lista de enteros, que en este caso será la lista nula.
pero si no lo es, un entero seguido de una lista de enteros, y así sucesivamente, ¿no? O sea que, ¿cuántas listas podemos tener? ¿Cuántas posibles listas vamos a tener en esta definición? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Puede ser infinito, profe, porque nunca llega al final, ¿no? Claro, siempre Nunca es termina. posible. Exactamente, nunca termina o siempre es posible agregar un elemento más, ¿no? Siempre es posible agregar un elemento más, porque si esta lista nula de aquí no fuese la lista nula, se vuelta un entero seguido de una lista de enteros. Y así sucesivamente. Este lenguaje que voy tomando como ejemplo para mirar, analizar por ahí estos conceptos, las listas se definen de alguna forma casi sin pensarlo, ¿no? Pero tienen esa forma, ¿no? O bien es la lista nula o bien es una lista en donde por una lista de enteros tiene un entero seguido de una lista. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo le digo acá, ¿entendés qué es esto? Me va a decir que sí, que es una lista vacía. Se representa así con esos dos corchetes. Si yo le doy Enter, me dice, ok, ya sé qué es una lista es vacía, pero probablemente una lista de elementos de A. ¿Qué es A? Y no sé todavía, pero ya la vamos a poner, por ejemplo, un entero. Supongamos que queremos tener una lista que tiene un solo elemento, entonces vamos a agregar un elemento a la lista. Y se representa así. Fíjense, un entero seguida de una lista, que en este caso es la lista vacía. Cuando le doy ahí, me va a decir, listo, ahora ya sé que es la lista que tiene solamente el 1 y que es una lista de elementos de A donde A es numérico. Bien, pero ¿qué pasa si ahora quiero agregar un elemento más? Efectivamente, quiero agregar el 5. Lo puedo hacer así. Tengo una lista de enteros y ahora quiero agregar el 5 como cabeza de la lista. Y efectivamente eso es lo que va a hacer. Entonces ahora ya puedo considerar, y así puedo seguir agregando tantos elementos como quiera. Puedo considerar, por ejemplo, que tengo una lista que tiene el 5, el 5 y el 1, y que quiero agregar otro elemento a la lista, el 3. Y ahí está. Ahora ya tiene 3. ¿Y qué forma tiene lista? ¿Qué estructura? ¿Cómo la deberíamos pensar? Como que una cabeza, que sería este elemento, y una cola. Todo esto que está aquí es una cola. A ver, se omiten los corchetes para evitar lío, pero tendríamos que entenderlo como que tiene esa forma, ¿no? Tiene una cabeza seguida de una cola que es una lista. Y obviamente, si yo quiero, lo importante acá es la definición, ¿no? La definición de lista, podríamos entender en Haskell es así: una lista de valores una lista de valores de A es o bien la lista vacía o una cabeza seguida de una lista de elementos de A. ¿Y esto qué es? Y bueno, es lo que estamos queriendo definir. O sea que esto de aquí podría ser así, o bien, de vuelta, tener esta forma. O sea que sería más o menos así, miren. Yo podría reescribir también así, a ver. 3 concatenado con la lista vacía, ya sabemos que funciona. Pero si esta lista no es vacía, podría ser el 4 concatenado con una lista vacía.
Pero si esa lista está aquí, no es vacía, sería así. El 7 concatenado con una lista vacía. Esa no fuera vacía, ¿no? Y así. El 1 concatenado con una lista vacía. Y una lista recursiva. Nada más que Haskell la va a interpretar y va a escribirla de ese modo. Así. Así. En que se me fueron los paréntesis. La va a reinterpretar, la va a escribir de este modo. Uno, así, y ahí la arma completamente. Ahora, ustedes me dirán, pero yo no te creo, ¿cómo yo sé que eso es una lista que tiene una cabeza y una cola? Bueno, en realidad podríamos considerarla que si yo le digo a esa lista y a esta lista, ahí. Decime cuál es la cabeza de esa lista que se utiliza la función head, me va a decir es el 3. Y fíjense que me dicen que es numérico. No me dice que es una lista, no, me dice que es un numérico. ¿No? Fíjense, listo. Y si le digo que me diga que me vuelva la cabeza de esa lista, perdón, la cola, le digo tail, ¿no? Y fíjense lo que devuelve. ¿Qué les parece que va a devolver? El 1. 1. No. Ah, El resto de la 471. lista. Ahí está. Va a devolver la cola, que en realidad es lo que está prendido al 3. Recuerden que las listas son cabeza y cola, que es una lista. Efectivamente. Me va a devolver 4, 7 y 1, que es la cola lista. Que no es lo mismo que el último elemento de la lista. No. La cola de la lista 3, 4, 7, 1, 4, 7, 1. Y fíjense que me dice, es una lista, está entre corchetes. Diferente aquí. Es una lista de elementos ya. Es muy interesante darse la idea mental, ustedes tienen que mentalizarse de que este tipo de estructuras es más o menos como una lista como las que trabajaban en Pascal. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que en Pascal había que buscar la estructura de la lista y después, bueno, empezar a escribir funciones para trabajar con esas estructuras. ¿Cómo escribimos en Pascal las listas, famosas listas encadenadas? ¿Se acuerdan? La lista era con records. El record y los Exactamente. Exactamente. Teníamos un récord, un registro, y en ese registro lo que poníamos era un elemento o varios, los que necesitemos, y después, ¿qué le agregábamos? Un puntero. Un puntero, exactamente. ¿Un puntero a quién? Voy así. ¿Un puntero a quién? Al siguiente elemento de la lista o, bueno, depende de la estructura que tengamos. Esperen, disculpen que acá hay mucho ruido. Ahí voy de vuelta, ya volví. ¿Un puntero a quién? Al siguiente elemento de la lista o en caso de que sea una pila al último elemento. Penúltimo, no leo. Sí, Un puntero a sí mismo sería. Al mismo registro. Era un puntero a sí mismo, porque en realidad lo que hacíamos era apuntar al resto de la lista, exactamente. En realidad era un puntero a la misma estructura. Exactamente. Acá, en este lenguaje, la idea es exactamente la misma, pero no hace falta que nosotros implementemos toda la mecánica
de punteros, sino que es todo más natural. Pero la idea es exactamente la misma, el concepto es exactamente. Claro que a trabajar con este tipo de estructuras recursivas, no solo vamos a armar listas, sino que también podemos armar árboles, ¿no? Y ¿cómo es que se puede definir un árbol? Bueno, yo no voy a ahondar mucho en detalle por ahora todavía, simplemente mostrarles cómo podemos definir un árbol. Fíjense, podemos definir un árbol de elementos A, por ahora, digamos, elementos genéricos, y ¿qué va a ser? O una hoja, fíjense, o una hoja, o una rama, o una hoja, o una rama. Y esa rama pueden tener dos árboles, será un árbol izquierdo y un árbol derecho, de elementos de A siempre, eso significa. Entonces, toda esta parte será la hoja y toda esta parte será el nodo rama. El nodo rama que tendrá dos subramas. Por lo tanto, vamos a poder escribir estructuras, ¿no? Tipos compuestos que tengan esta forma. No solo listas lineales, sino como estos. Que en definitivas, a la larga, es este valor que está acá, es un valor, un árbol específico, ¿no? Un árbol específico que tiene o que pertenece a este tipo. Eso sería. Ese sería como un valor que pertenece a este tipo. Es como lo mismo decir el 5 que pertenece al tipo. Esa sería la idea. Claro que encima no solamente podemos escribir definiciones recursivas como estas, de esta forma, sino que podemos también escribir definiciones recursivas un poco más complejas. Por ejemplo, como esta. Que también es otro árbol. ¿No? Yo en realidad, más que entender cómo está escrito, porque eso ya lo vamos a ver adelante, simplemente lo que quiero es que vean cómo un tipo compuesto se puede reescribir o se puede escribir a partir de sí mismo. Definimos el tipo tri a partir de sí mismo, ¿no? con dos subramas. ¿Quiero poner más subramas? Puedo hacerlo sin problema. No hay ningún tipo de inconveniente. Ok. Bien. Había algunos ejemplos, pero creo que lo vamos a dejar por aquí para esos tipos recursivos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, vamos a ver un poco la cuestión. En algún momento poníamos esto. ¿Alguien puede leer las palabras que aparecen ahí? Amarillo, azul, naranja, negro, rojo. Bien, y ahora pueden... Perfecto, gracias. ¿Y ahora alguien puede diciendo los colores? Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Espectacular, genial. Se nota el que hay un esfuerzo mental un poco más grande, ¿no? ¿Les pasó o no? Cada uno hagan su... Sí, profe. Sí, Sí, hay profe. que hacer un esfuerzo ahí. Exacto. Está El muy amarillo bueno. de color azul es un poquito más moradito, ¿puede ser? ¿Cómo? El amarillo de color azul es un poquito Sí, más sí, sí, moradito. ese le dudé. Ese sería morado. Y también puede ser el verde azulado de la esquina. Sí. Bien, miren, en algún momento, cuando mi hija era chiquita y que no solo sabía los colores, pero no sabía leer, le ponía pruebas y ella no se equivocaba en nada, ¿no?
pero uno más grande o que sabe leer, por ahí le decía a mi señora que haga lo mismo y ella se confundía, ¿no? ¿Pero por qué se confunde? Por esto de querer intentar hacer lo primero que uno tiene a mano, ¿no? Que es leer la palabra. Claro, como era chiquita mi hija y no tenía posibilidades de leer, no había manera de que se equivoque. Está muy bueno. Está muy bueno como la casa tiene que readaptarse rápidamente a la situación. En algún punto, si se quiere, esto es parte de lo que también hace el paradigma, ¿no? Hay veces que estamos acostumbrados a resolver una cuestión de la manera que estamos acostumbrados, de la manera que es corriente, o de la manera que venimos haciendo con alguna frecuencia, y entonces eso sesga nuestra forma de actuar, ¿no? Y si queremos cambiarla, tenemos que hacer ese por ahí es por ahí la moraleja de esto. Tenemos que hacer un esfuerzo si queremos cambiar un poco. Lo mismo nos va a pasar con los paradigmas de programación. Si venimos trabajando siempre con un paradigma, al querer cambiar, vamos a tener que hacer un esfuerzo un poquito distinto. Eso está bueno y ayuda por ahí al cerebro a no acostumbrarse a hacer siempre la misma sinapsis, ¿no? A ejercitar también otras zonas del cerebro. Eso está bueno. Bien. Bien. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Si no hago yo la pregunta. Parece que no, pues. Bien, exacto, parece que no. Bien, ahora la pregunta sería, ¿para qué creen ustedes que definen los tipos? Porque en un lenguaje de programación, porque hasta ahora venimos viendo qué es un tipo, de qué se trata, para qué. ¿Qué utilidad tienen, digamos? Pero ¿para qué? ¿Para qué sirven? ¿Porque se le ocurrió a algo más o que tiene alguna ventaja? Para la uniformidad, o sea, para trabajar con uniformidad, con cohesión en los procedimientos. A ver, ¿cómo? Que no escuché. Para trabajar con uniformidad y cohesión en los programas, en los procedimientos. Bien, bien, bien. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Para evitar conflictos a la hora de operar con los datos. Bien, exacto. Y fíjense que eso no siempre, yo les decía, no siempre eso ocurrió. Al principio los lenguajes de programación eran más rudimentarios, es más, las computadoras eran rudimentarias y no había un lenguaje de programación que tenga en cuenta los tipos. El concepto se fue agregando con posterioridad al origen de la computación. Y de alguna manera tiene su sentido, ¿no? Podríamos decir que los tipos tienen como tres vertientes el sentido del uso podría ir por tres caminos distintos, ¿no? Un poco lo que ustedes dijeron a nivel conceptual, porque si yo puedo decir, por ejemplo, que determinados valores son de tal tipo, claramente eso hace como una especie de autodocumentación de los tipos, o de los valores, o del programa en sí. Lo otro tendríamos que asimilarlo a lo que decía la compañera recién, para que haya coherencia entre las operaciones que hagamos. Yo no podría sumar un entero con un valor de verdad o un string, porque eso hace que no es razonable. En cambio, sí podría concatenar dos cadenas
porque eso parece que sí es razonable. Eso también aporta la definición de tipos en un lenguaje. Y después también un poco más robusta, pero a nivel de implementación también es importante, ¿no? Cuando el programador define un tipo entero, podríamos decir que el compilador podría representar ese entero con 2 bytes. Listo. Entonces, el proceso de traducción del código fuente al código ejecutable tendría que considerar cuestiones y utiliza 2 bytes simplemente para representar un valor que necesitamos guardar ahí. A ver, tampoco en todos los casos en el universo de lenguajes se definen tipos. ¿No? En el universo de lenguajes se definen tipos, a ver, por parte del programador, ¿no? Los lenguajes de programación podrían tener otro tipo de estrategias y no requerir que el programador defina tipos. Pero evidentemente después algún proceso adicional hay que hacer para que operaciones que se puedan hacer entre distintos valores no tenga inconsistencias y sea coherente. Eso también es importante. Bien, entonces por ahí estas 3 cuestiones son como las razones por las cuales se definen los tipos en un lenguaje de programación. Y recién estábamos diciendo que tenemos que hacer validación de coherencia. Cuando operamos con, por ejemplo, con un entero y una cadena, tenemos que hacer una evaluación de coherencia para decir si es posible o no es posible hacer esa operación. Por ejemplo, si tenemos un identificador que sea en donde puedo guardar enteros y otro identificador pueda guardar cadenas. Por ejemplo, A y B respectivamente. Imaginemos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer o qué debe hacer el compilador, el lenguaje, para dar cuenta de que no es posible hacer una operación de suma, por ejemplo, entre A y B? ¿Qué les parece? ¿Puedo repetir lo último, profe? Sí, la pregunta es, imaginemos que tenemos que operar entre una cadena y un entero. ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que hacer el compilador para darse cuenta de que no es posible operar o no es posible sumar a ese entero esa cadena? Interpretar los tipos de A y B, del primer elemento. Ahí está. Interpretar los tipos y de alguna manera controlar de qué tendríamos que hacer ahí, controlar que esos 2 tipos de alguna forma sean equivalentes, ¿no? O por lo menos, ¿qué quiere decir que sean equivalentes? Que sean factibles de operar, de que puedan operarse entre ellos. Que pueda operarse entre ellos. Esa sería la cuestión ahí, ¿no? Y entonces aparece lo otro. ¿En qué momento creen ustedes que sería el oportuno para hacer el control de tipo? En un lenguaje de programación en el que se imaginen. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿O en qué momentos, si es que creen que hay más de uno, hacer esa validación de que un entero no se pueda sumar con una cadena? Y hay lenguajes que lo hacen antes y otros que lo hacen durante la ejecución. Ahí está. Antes deberíamos, ¿antes cuándo creen que es? Cuando definimos los tipos, cuando estamos definiendo, por ejemplo, la operación. Ajá. En realidad, tenemos todo el código y queremos ejecutar, ¿no? Queremos ejecutar y entonces ahí, primer paso, hace el control de tipos. Antes de ejecutar nada nomás. ¿Sí? Antes de ejecutar. Y hay otro tipo de lenguajes que hacen
mucho después. Por eso podría decir que como hay dos grandes momentos, y para eso los lenguajes se dividen en los que hacen control de tipo estático y los que hacen control de tipo dinámico. Hay muchos representantes de una estrategia y muchos otros representantes de otra estrategia. Cada uno tendrá sus ventajas y desventajas. Yo les animo a que ustedes lean un poco la bibliografía de G y que la semana que viene nos dé la posibilidad de conversar un poco qué ventajas tenemos entre uno de los tipos, entre estos dos esquemas, ¿no?, de controles. Vamos a charlar un poquito de eso y vamos a ver cómo se amañan los lenguajes de programación para validar esto. ¿Les parece? Entonces vamos a dejarlo acá, porque nos quedan unos pocos minutos, pero como no hicimos recreo, vamos a dejarlo ahí. Y la semana que viene lo enganchamos desde acá, pero les animo de vuelta, como les decía, a que revisen un poco qué características tendrán los lenguajes que se van para un esquema y qué características tendrán los que se van para el otro esquema. Eso léanlo y lo charlamos la semana que viene. ¿Les parece? Bueno, profe. Dale, profe. Bueno, listo, entonces coordinen los grupos y la semana que viene lo revisamos. Listo, profe. Nos vemos, gracias por la clase. Bueno, chicos, Hasta luego, profe. nos vemos. Adiós, chao, chao.